Bueno, hacemos el tercer bloque de la clase de hoy, que corresponde al 8 de marzo. Estamos presentando números complejos, rescatando algunas cosas que ya saben, pero les quiero contar como para insistir. Y bueno, les conté que la idea de introducir números complejos es poder pegar la vuelta del lado real positivo al lado real negativo, saliéndose de lo que son reales y bueno, moviéndose en el plano. Pero ¿quién dijo que pegar la vuelta es pasar por arriba y no pasar por abajo? Y si la idea era llegar de 1 a menos 1 en dos etapas, hacer por acá arriba dos pasos, hacer por acá abajo dos pasos, es exactamente lo mismo. Los complejos tienen una simetría fundamental de que todo lo que se puede hacer con la parte de arriba se puede hacer con la parte de abajo. El semiplano superior y el semiplano inferior, superior e inferior son nombres que le damos por cómo lo dibujamos. Pero así como pasamos por este número i y resulta que i al cuadrado es igual a menos 1, también podríamos multiplicar al 1 por menos i. Menos i es el opuesto de i. I es un complejo, así que menos i es otro complejo. Opuesto vive por acá abajo. Y si uno multiplica 1 por menos i, da menos i. Y multiplica otra vez por menos i, da menos 1. Y pego la vuelta del 1 al menos 1 por el lado de abajo. Entonces, el opuesto de la unidad imaginaria, menos i, es igual de valioso que i. Igual de bueno o igual de valioso, quiero decir, uno tiene que decidir. Bueno, cuando mido ángulos, mido positivo para acá o mido positivo para acá. Entonces, trabajar con i o trabajar con menos i, en muchos lugares de la teoría, no diría que es equivalente. A ver, nos permite llegar a lo mismo, con distintas convenciones. Entonces, si usamos una convención o usamos la otra, estamos hablando de i como unidad o de menos i como unidad imaginaria. Y pasar de una convención a la otra es conjugar. La conjugación de un número complejo es copiarse al lado de enfrente del eje real. Relacionar este z con uno que anda por acá abajo, que está entonces espejado respecto del eje real. A este lo llamamos z conjugado. Entonces, si z es x más y, z conjugado es x menos y. O si quieren, x más menos i por y. Para escribirlo como una x, una y y una unidad menos i, imaginaria. Para todo lo que sirva z va a servir z barra también. Z barra o z conjugado. Entonces es importante tenerlo presente como el reflejado de z. Se consigue cambiando el signo solamente de la parte imaginaria, dejando el signo de la parte real. Y bueno, una vez que uno tiene armado esto, una propiedad importante del producto es que si hacemos z por z conjugado, x por x más y por menos y, coma, o más y por x por menos y más y por x, termina quedando solamente x cuadrado más y cuadrado, que por Pitágoras, por supuesto, es el módulo del complejo al cuadrado. O sea, que si multiplico un complejo por su conjugado, obtengo un real. Y un real positivo, si el módulo de z fuera mayor que 0, obtengo 0 si z es igual a 0. Entonces, esta propiedad del conjugado, ya la vemos. Puedo pensar que acá dice 1 por z por menos z, por z conjugado. Digo, 1 por z me da z y me giró para arriba en este dibujo. Y si multiplico por z conjugado, me gira para abajo y me vuelve a dar real. ¿Por qué? Porque si tengo el argumento de z, que es el ángulo θ, el argumento del conjugado es menos θ. ¿Sí? Escrito enfrente y con la convención de signo trigonométrica, tiene el ángulo igual en módulo y cambio de signo. Entonces, z conjugado en polares se puede escribir como el módulo de z por el coseno de menos θ más i seno de menos θ. O sea, la forma trigonométrica que corresponde al ángulo opuesto, cambio de signo. Por supuesto que esto es igual a coseno de θ, esto es igual a menos i seno de θ. Pero si lo escribo así con signo más, se nota cuál es el argumento.
que del dibujo ya no hace falta decir más, el argumento se saca del dibujo y es el mismo ángulo cambiado de signo. Entonces no es raro, ¿por qué? Es que z por z conjugado da módulo z cuadrado, porque multiplico esto por z, que es módulo de z por coseno de teta más y seno de teta, y cuando multiplico módulos al cuadrado y sumo argumentos, y teta menos teta da 0 y teta menos teta da 0 y chau, me quedó el argumento 0, o sea que la fase es 1 y listo, un real positivo. ¿Ok? Entonces el conjugado tiene el argumento opuesto, y con la idea de multiplicar y rotar tenemos vista esta propiedad. Bien, entonces de la mano de esto sale rapidito que todos los complejos no nulos, z distinto de 0, tienen inverso multiplicativo, porque yo puedo escribir z multiplicado por z barra y multiplicado por 1 sobre el real módulo de z cuadrado. ¿Y qué me da esto? Bueno, z por z barra da el módulo de z al cuadrado y dividido por z cuadrado a 1. Entonces, esto que está acá es z a la menos 1, es el inverso multiplicativo de z. Z a la menos 1, z a la menos 1, se puede construir algebraicamente como el conjugado dividido el módulo al cuadrado. Es la receta para construir el conjugado. Si lo ponen, para construir el inverso multiplicativo. Si z fuera 0 no funciona, pero para todo z distinto a 0 funciona. Y esa es la receta para dividir, porque si existe el inverso multiplicativo se define la división como una multiplicación por el inverso multiplicativo. O sea, si quiero hacer z1 dividido z2 con z2 distinto de 0, eso significa, por definición, multiplicar z1 por el inverso multiplicativo de z2, que técnicamente es multiplicar z1 por z2 conjugado sobre módulo de z2 al cuadrado, porque así armamos el inverso multiplicativo. Así que adelante con la división, ¿sí? ¿Y cuál es el argumento de z a la menos 1? Porque me interesa mucho mirar ángulos. Bueno, es el argumento de z conjugado, porque dividir por un real positivo lo gira. Dividir por un real positivo o multiplicar por un real positivo hace el vector más largo más corto, pero no gira. Entonces el argumento, acá se ve que el argumento del inverso multiplicativo es el argumento del conjugado, y es menos teta, o menos el argumento de z. Entonces, dividir, que es multiplicar por el inverso multiplicativo, me lleva a un argumento opuesto, y entonces, si cuando multiplico sumo argumentos, cuando divido resto argumentos. El argumento del cociente es la resta de los argumentos, porque tengo el original y el que multiplico acá cambio de signo. Lo sabían, pero de todo esto, que estoy tratando de llevar por el lado más de propiedades que de álgebra explícita, uno tiene que, si z1 se escribe como R1 por coseno de teta 1 más y seno de teta 1 en forma trigonométrica, y z2 como R2 por coseno de teta 2 más y seno de teta 2 en forma trigonométrica, el cociente, porque este es distinto de 0, el cociente z1 sobre z2 se va a armar como el producto de módulos de R1 por el inverso multiplicativo de R2, que va acá abajo, y con el argumento de este más el argumento de este cambiado de signo, o sea, menos el argumento de este, coseno de teta 1 menos teta 2 más y seno de teta 1 menos teta 2. Dividir resta argumentos, multiplicar suma argumentos, dividir resta argumentos, y todo eso se ve como giro en el plano complejo, suma o resta. Eso lo tienen que tener en cuenta. Bien, ahora me viene siendo tedioso escribir todas las veces, encima me equivoco, el paréntesis iba ahí,
esta forma trigonométrica coseno de teta más y seno de teta, y resulta que la gente que trabajó con números complejos al principio se dio cuenta que esto se puede escribir como una exponencial. Y por un lado está bien, y por otro lado es mucho más cortito. Y además es la forma usual que se ve en los textos cuando se usan números complejos, más allá de los primeros textos donde se le tiene como un poco de miedo a esa fórmula, no sé por qué, se puede escribir como una exponencial. Hago una pausa para ahorrar, prepararme y en el próximo bloque se los cuento.